Buenas noches. Hoy vamos a ver un tema que quedó suelto de la unidad 6 que tiene que ver con el bandolerismo social en el Paraguay. Este es un fenómeno que ha sido pocas veces estudiado o que prácticamente desde la historia no hay un acercamiento muy profundo. Conste que hay algunos trabajos que se han hecho en los últimos años. Eh, ¿Quién inició el estudio sobre los bandidos? Quien inició el estudio sobre los bandidos a nivel mundial fue el historiador inglés Eric Hobsbawm, primero como un capítulo dentro de su libro Los rebeldes primitivos, para que luego, en un estudio mucho más profundo y más abarcativo, en 1969 publica su célebre libro Bandidos. En el caso de la Argentina están los trabajos de Hugo Chumbita. El profesor Gómez de la Universidad Nacional de Pilar ha publicado un trabajo sobre los bandidos en el departamento de Ñembucú y existen otros trabajos que se están gestando en este momento al respecto de este tema de los bandidos. En el caso del Paraguay, básicamente la aproximación que ha habido en general hasta ahora tiene que ver desde el punto de vista de la literatura, poesías como la de Hugo Rodríguez Alcalá, cuentos de Helio Vera o una novela como la de Hugo Done que se refieren principalmente a uno de los más célebres y posiblemente uno de los últimos grandes bandidos de este tipo, que es el caso de Regino Vigo, que es posiblemente el más conocido y el más extendido. Hobsbawm definía a los bandidos como aquellos que desafiaban al poder, ya sea del señor o esa monarquía nacional que se quería consolidar, o a el propio Estado, en el caso del Paraguay, del Estado que se quería, el Estado liberal que quería ir consolidando sus criterios de modernidad. Hobsbawm define el bandolero social como un campesino fuera de la ley a los que el señor y el Estado consideran criminales, pero que permanecen como héroes, paladines, vengadores, luchadores por la justicia y a veces incluso líderes de la liberación, y en cualquier caso son vistos por la población como personas a las que hay que admirar, ayudar y apoyar. Él considera que los bandidos son una forma primitiva de protesta social en contra de determinadas políticas del Estado. ¿Cuáles son los bandidos que nosotros por lo menos hemos identificado y a los que nos vamos a referir brevemente en esta presentación adicional? Son Victoriano López, José Gil, Plácido Jara, Tomás Cáceres y Regino Vigo. Los hermanos López, este caso es un caso bastante interesante porque uno de los hermanos López van a ser personas que uno de ellos había incluso sido, Victoriano López, había sido incluso juez de la villa de San Pedro de Licuamandillú. En esa época, mucha gente consideraba que este movimiento de los hermanos López fue más bien por un motivo político. Acababan de fundarse los dos partidos políticos, el Partido Colorado estaba en el poder, el Partido Liberal o el Centro Democrático era la oposición. Lo que ocurre es que en el caso de la Villa de San Pedro había una queja permanente contra el jefe político que era Vicente Carmona. Como vimos en la clase anterior, generalmente estos jefes políticos actuaban con mucha impunidad y mucha prepotencia. Este jefe político había actuado de una manera insolente y prepotente contra un veterano de guerra de nombre José Alvarenga. Eso generó un atropello y una crisis que enfrentó al juez López, Victoriano López, con el jefe político, y eso llevó finalmente a la remoción de Victoriano López y que el jefe Carmona sea nuevamente repuesto en su cargo. Carmona estaba apoyando al candidato oficialista para el Senado. En esa época las elecciones se hacían por distritos y en distintos momentos. Era Rosendo Carísimo el candidato y tenía que encargarse de que de ninguna manera los opositores del Centro Democrático presenten una candidatura en ese vecindario. Entonces, esas condiciones va al gobierno incluso a mandar unas tropas al mando del coronel Zacarías Jara para reprimir cualquier intento de rebelión, y eso generó una cierta incomodidad. El jefe Carmona ha actuado de una manera muy prepotente. Este es un dibujo que aparece en El Látigo, un periódico de la época de Asunción, donde se ve cómo las tropas de Carmona entraron a las casas, violentaron a las mujeres, incluso delante de los niños, arrestaron a un montón de personas que eran desafectos a la causa, ¿verdad? Esto va a hacer que finalmente
se produzca un enfrentamiento y más o menos unos 150 hombres sigan a los hermanos López en una montonera que llevaron hacia la zona de Lima, en el mismo departamento de San Pedro, y que el gobierno tenga que movilizar, ¿verdad?, a algunos soldados que estaban primero comandados por el capitán Caballero. Estos se fueron rebasados y entonces se le envió al coronel Miguel Alfaro, esto es en mayo de 1889, y este coronel va a encontrar la muerte en el enfrentamiento contra los rebeldes. Y esto está representado también en este dibujo, en esta caricatura del látigo inmortal. Entonces, a partir de ese momento, ¿verdad? Se produce una persecución, un refuerzo de las tropas del gobierno, hasta que finalmente se produce un combate final en Tallicaré Potrero, y esto hace que muchos de los montoneros caigan prisioneros. Los hermanos López logran huir hacia la zona del Brasil, van a caer prisioneros hacia 1893-94. Lamentablemente no pudimos determinar cuál fue el destino final que recibieron estos señores, y más o menos unos 20 montoneros fueron arrestados. ¿Qué es lo que se denunciaba? Se denunciaba de que muchos de los soldados actuaban con mucha prepotencia, que los detenidos fueron cargados con grillos de 3 arrobas, estamos hablando de 33 kilos, eso terminaba lastimando toda la piel. O sea, obviamente el mensaje que mandaba el gobierno era: quien ose desafiarle iba a recibir ese castigo, a pesar de que estaba el pueblo sanpedrano reaccionando en contra de la prepotencia de un jefe político que actuaba con mucha impunidad. El siguiente caso es el de Plácido Jara. Plácido Jara es un célebre héroe de la guerra del Chaco. Este señor era hijo de un excombatiente contra la guerra de la Triple Alianza, llegó a estudiar en el Colegio Nacional de la capital, era de Pirayú. Y Plácido Jara va a participar en la Guerra Civil de 1904 como miembro de la Guardia Nacional, se afilió al Partido Liberal, y a pesar de eso llama mucho la atención de que la mayor parte de los soldados de su montonera sí, eran todos afiliados al Partido Colorado. Con eso se va demostrando que esto no era solamente una cuestión, o sea, no podemos reducir el análisis solamente a una cuestión de afiliación política, sino que era algo mucho más profundo y mucho más interesante para mirar desde el punto de vista de por qué estos hombres actuaban de la manera que actuaban. Jara llegó a ser mayor en la Guardia Nacional, estuvo también en la Guerra Civil de 1911-1912, se casó en 1915 con Ramona Escobar y ahí formó su hogar en Itanará, en la zona Alto Paraná, una zona alejada donde prácticamente él era la autoridad cerca de la cordillera del Baracayú. Ahí se dedicó a la agricultura y a la explotación de yerba mate, y posteriormente eh, lo que va a ocurrir es que eh, efectivamente va a producirse, ¿verdad?, el hecho de que efectivamente Plácido movía eh, a sus tropas de vez en cuando consideraba que se producía algún tipo de injusticia. Leopoldo Ramos Jiménez fue secretario de Plácido Jara y escribió un célebre folleto publicado en 1932 que se llama Los guerrilleros de la muerte. En ese folleto decía Plácido Jara lo siguiente: yo no miro a nuestros soldados como partidarios. Puede verse en ellos que usan el distintivo que quieren. Ellos saben que yo soy liberal, es decir, que vengo de haber luchado contra el gobierno de 1904. Y con todo eso, la mitad de la gente que me sigue está compuesta de colorados. Y no miro a nuestros soldados sino como paraguayos que aman y deben amar el ideal de la grandeza de su patria, como descendientes de los héroes del 70, como hijos de los Francia y de los López, que tienen una historia a la que deben corresponder por la inteligencia, el heroísmo, en la realización de otras cosas, sino de grandezas y grandezas. Este era el pensamiento de Plácido Jara. Es el hombre que está de traje acá en su casa en Itanara, frente a un vehículo. Este señor, con el estallido de la Revolución de 1922, se unió al bando constitucionalista que estaba comandado por los coroneles Chirife y Pedro Mendoza y por el teniente coronel Francisco Brizuela. Jara aparece permanentemente nombre de su grupo, ¿verdad?, en los periódicos de Asunción. Y finalmente, como ese bando fue derrotado en la revolución de 1922-1923, Plácido Jara va a trasladarse
al exilio a la Argentina y cuando se produce la amnistía en el marco de los preparativos para la Guerra del Chaco, dictada por el presidente José Patricio Ullari, Jara se repatria. Es recibido como una celebridad. Vino en el tren internacional desde Buenos Aires, en Encarnación, en Villarrica, hasta Asunción. Fue prácticamente celebrado por todos como un verdadero héroe. Él formó un cuerpo irregular por orden del gobierno cuando empezó la guerra que se llamaba Escuadrón Benjamín Acebal. Este escuadrón, que fue conocido más bien como los Macheteros de la Muerte o los Guerrilleros de la Muerte, actuó en varias batallas hasta 1933, o sea, los primeros meses, y tenía la fama de que no tomaban prisioneros y generaban el terror dentro de las tropas bolivianas. Jara es considerado un bandido porque él, en el sentido de que vivía al margen del Estado, tenía su propio ejército, reitero, podía movilizar hasta 150 hombres armados con sus respectivos caballos, y era un verdadero caudillo que en algunos casos, por ejemplo, cuando entró en Arroyos Esteros en la Guerra Civil de 1922, fusiló a un juez porque había sido acusado de cometer abusos en contra de la población en el ejercicio de su cargo. Entonces, evidentemente, Jara entra dentro de ese parámetro de lo que nos establece Hobsbawm de cómo funciona y cómo es un bandido social. En ese sentido, también vale la pena entender al caso del bandolerismo social en la literatura paraguaya, y que como reitero, ¿verdad? El tema estaba tratado principalmente el caso de Regino Vigo. Y aquí hay un caso final, que es el caso que me gustaría señalar porque tiene una serie de aditamentos, no solamente el aspecto social, sino que también el tema de la marginalidad y un elemento sumamente pernicioso que era el tema del ser un sátiro, en el caso de Tomás Cáceres, que llegó a usar de más de dos docenas de niñas en la zona de su influencia y que además se decía que era el Mesías, o sea, hay un elemento religioso, cuestiones de poder, abusos y mucha pobreza e ignorancia en el caso de Tomás Cáceres, conocido como Ñandeyara Guazú. Tomás Cáceres o Ñandeyara Guazú actuó en la zona de Villa Oliva. El caso es que en septiembre de 1930 aparece noticias en la prensa azucena de un levantamiento en la zona de Villa Oliva. Acá dice Ñandeyara Guazú y sus séquitos fueron dispersados por las fuerzas leales, ya en la etapa final de la represión, donde dice un grupo de fanáticos a las órdenes de un cretino provoca graves sucesos en Villa Oliva. Este señor era supuestamente natural de Isla Umbú, en el departamento de Ñembucú. Iba recorriendo y trabajando en distintas estancias. Primero trabajó en el establecimiento de don Santiago Beterete, luego se estableció en la zona de Sanjita y finalmente, después de haber sido expulsado de la zona de Sanjita porque ya generaba una cierta molestia en la población, se trasladó nuevamente a Asunción y de ahí volvió y se instaló en la zona entre Ihuipojú y Estanzuela. Él decía que su compañera era la Virgen María y que sus hijos eran unos ángeles a quienes ponía unas capas. Además estaba acompañado de tres personajes que eran sus acólitos, a quien él denominaba San Ramón, San Metafísico y el Sagrado Corazón. Él decía que él era realmente Dios en la tierra y cuando la gente confesaba sus pecados le metía una patada diciendo que de esa manera él les bendecía. Este es Tomás Cáceres, quien además hacía un discurso en el que sostenía de que si las mujeres, las niñas que hacían con él se convertían en ángeles. En algunos casos los padres las entregaron a las niñas de manera voluntaria, en otros casos fueron obligadas las familias por los seguidores de Cáceres, quien en esas 2 o 3 semanas generó todo este problema. Entre esas circunstancias, la queja llega al arzobispo de Asunción, perdón, sí, al arzobispo de Asunción ya, y a través del cura de Villeta y Villa Oliva, y entonces el Ministerio del Interior le comunica vía telégrafo al comisario de Sanjita, don Silverio Sousa, que proceda a detenerlo a Cáceres y traerlo a la capital. A las 10 de la mañana se produce un enfrentamiento entre la comitiva del comisario Sosa y
sus acompañantes. En total, el saldo fue un muerto, el propio comisario, y tres de la comitiva, de tres integrantes de la comitiva que lo acompañaban. Inmediatamente se comunica de esta situación y los partidarios de Ñande Yaraguazú echan los postes del telégrafo, entonces se tiene que hacer a través del telégrafo argentino la comunicación de lo que estaba sucediendo. Esta es una fotografía de parte de los partidarios de Ñande Yaraguazú que fueron detenidos. Muchos de ellos fueron perdonados, no fueron procesados porque se consideró que en el marco de su ignorancia le apoyaron. Se envió al capitán Cabral con un batallón de seguridad bajo el mando del teniente Rivas Hortellado y en total encontraron a 53 mujeres, 43 niños que habían sido eh, movilizados por las tropas del señor Ñande Yaraguazú. Esto es el telégrafo de la comunicación que se hacía entre el gobierno, los informes de lo actuado por las tropas del teniente Rivas Hortellado, que también fue acompañado por el teniente Franco, quien evidentemente al no querer rendirse, entonces se produjo un enfrentamiento armado entre las tropas del ejército paraguayo y las tropas manosantistas, como le decían. En total perdieron la vida tres partidarios de Ñande Yaraguazú y un soldado que estaba en el contingente oficial. Finalmente, Cáceres desapareció y se pensaba que había huido hacia la zona del Grupo A, otros decían que huyó a la Argentina. Finalmente, el 25 de septiembre llega a la casa del vicario, que era Monseñor Menegildo Roa, que era el segundo de la Iglesia Católica en Paraguay, en la calle, en la Villa Morra, cerca de lo que hoy sería Mariscal López, casi San Martín más o menos. Entonces ahí se presenta ante el Monseñor Roy y le dice que él era el Espíritu Santo antes y después del parto. Vengo a constatar la verdad verdadera del paraíso. Obviamente que ahí inmediatamente el Monseñor Roa a través de artilugios lo va entreteniendo, llama a la comisaría, lo detienen a Cáceres y finalmente al día siguiente está declarando ante el juez Hilario Amarilla Fretes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que efectivamente tenemos dos tipos de bandidos. Por un lado, Plácido Jara, que es el que quiere defender una causa nacional frente al Estado de lo que consideraba perjudicar los intereses de los paraguayos. Y por otro lado, tenemos el caso de Tomás Cáceres, que mezcla una cuestión religiosa con una cuestión de sátira, con una cuestión de reivindicación social en una sociedad como muy pobre de la zona de Villa Oliva, zona de grandes estancias donde la mayor parte de los pobladores eran analfabetos y vivían prácticamente con el día a día. Eh, Además, en ese sentido, Cáceres no solamente está desafiando al poder del Estado, sino que estaba desafiando al poder religioso de la Iglesia Católica, que era culto oficial. Muy bien, espero que sea de provecho para ustedes esta clase y entonces a continuación se les remitirá algunas preguntas para reafirmar los conceptos y los contenidos que están en esta. Muchísimas gracias.